Buenas noches, bienvenidos a un programa más de los Beekeeper. Hoy os traigo a un invitado especial, también columnista de la revista digital El Enjambre de la Reina. Tiene la sección salud. Os presento a Eduardo Insignare. Él es médico cirujano en medicina integrativa, máster en cuidados paliativos oncológicos y especialista en medicina antienvejecimiento. Aparte de que ha escrito muchísimos libros, entre ellos Sana, descubre el poder de la autosanación. Justamente lo tengo ahí enfrente, por eso os lo puedo decir. Pronto lo sacará a través de la editorial Planeta, nos lo contará cuando lo podamos leer. Yo vi una parte del libro y es muy interesante. Así que ahí, de alguna forma, se une toda la espiritualidad con la medicina y con la cuántica. Por eso hoy está aquí con nosotros para unir la ciencia y la espiritualidad, algo que tocamos muchísimo en el programa de los Beekeepers. Así que muchísimas gracias, Eduardo, por estar aquí compartiendo toda tu sabiduría con nosotros. El micrófono. Muchas gracias, mi querida Gina, por invitarme, por compartir conmigo estas experiencias de mi trabajo de vida y listo para reportar todas tus inquietudes y todas tus preguntas con muchísimo gusto. Pues vamos allá. La espiritualidad y la ciencia. ¿Qué hay de incongruencia en ello o qué hay de sinergia en ello? Porque al final parece ser que la ciencia y la espiritualidad no van unidas, pero estamos demostrando, y muchos estáis demostrando, que tienen mucha similitud y sinergias que se pueden desarrollar y ver un poquito un cambio a nivel humanidad como el que se está percibiendo ya últimamente. Lo interesante de esta experiencia por la que pasamos en esta etapa de la humanidad es que ni siquiera hay sinergia, son una sola cosa, no son dos que se ayudan mutuamente, sinérgicamente, no, son una sola cosa. Entre más ciencia le pongo a mi trabajo como médico, una de mis, digamos, áreas favoritas de estudio, que para mí es una pasión, es todo lo que tiene que ver con bioquímica pura, con bioinformática genómica, con metabolómica en la genómica, con la transcripsómica y sobre todo, muy puntualmente, la bioinformática genómica. Para mí eso sí es un punto que me encanta. Y todo el tema de los RNA no codificantes. Pero entre más me meto en la ciencia, más me encuentro con algo, más me encuentro con la presencia de un algo superior en este universo. Para mí es un hecho muy claro. Estamos diseñados o designados. Tanto, Gina, que te cuento una experiencia. Yo en el año 2004 o 5, por 2 años, estuve como profesor de la Facultad de Diseño Industrial de una universidad en Bogotá, en Colombia, que se llama Universidad Jorge Tadeo Lozano. ¿Y por qué lo hice? Hacía una cátedra, dictaba una cátedra que era de antropometría y biometría, pero básicamente lo hice para aprender cómo diseñamos los seres humanos, porque me encuentro que estamos diseñados de manera perfecta. Por ejemplo, en mi especialidad de patología, que fue la primera que estudié hace 40 y pico de años, yo aprendí al ver los tejidos en la microscopía a diferenciar tejidos, del pulmonar, del esquelético. Ya como diseñador me di cuenta que los tejidos están diseñados por una función muy concreta. El elástico, el óseo. Ya cambié mi visión de una visión puramente del tejido como tal a la función que tiene y cómo fue diseñado para ello. Entonces, para no ir más lejos, te voy a dar un ejemplo muy sencillo que te va a decir, eso no es azar. Tú tienes una molécula en tu cuerpo, de las billones que te componen, que es muy conocida, se llama colágeno. Y si Ujú. tú revisas el colágeno tipo 1, ese tiene 1055, creo, aminoácidos en secuencia. Es decir, como tú eres española,
como un hermoso collar de cuentas de perlas, ¿no? Ujú. 1055 unidades. Y cada una de esas bolitas tiene un nombre, que es un nombre de un aminoácido. Y deben estar en esa secuencia específica las 1055 subunidades. Si tú cambias una sola, ya no es colágeno. ¿Qué hicieron? Muchos experimentos. Por ejemplo, que hicieron el ejercicio de colocar ruedas fichera de lotería. Es decir, esas que tú das vuelta con 20 aminoácidos posibles e intentar hacer al azar, comenzar a funcionar muchas veces, miles de veces, a ver si salía la secuencia de la proteína que es el colágeno. Nunca salió. Y si tú le aplicas teoría de probabilidades matemáticas, no es azar. Entonces, si la conclusión matemática es que una sola molécula no es azar, las billones de billones que nos componen juntas serán azar. Y eso nos llevó a nosotros a proponer lo que es una teoría nueva y sale en el libro dentro de un mes, otro libro que se llama El Código Molecular, donde integramos la ciencia con la espiritualidad eh, y comenzamos a proponer lo que se llama la teoría de la coherencia cuántica en la biología humana. ¿Qué significa eso? Tantas billones de unidades de moléculas organizadas coherentemente, eso no es azar. Hay la presencia de algo superior en nosotros. ¿De dónde? Te concluyo. Aquí no hay otra visión desde la ciencia. Existe una inteligencia superior que yo le llamo Dios. Por eso Einstein decía que Dios no juega a los dados. Está todo milimétricamente hecho para que realmente eso suceda así, ¿no? Pero al final, ¿qué no ha descubierto todavía el hombre y qué es lo que habéis descubierto vosotros que nos podéis transmitir sobre cómo actúa el alma, el espíritu en estas moléculas o esta perfección genética en el cual está compuesto un hombre, ¿no? O una mujer biológicamente? Mira que esto es interesantísimo porque mucho, incluso ya desde Platón planteaba ciertos ejemplos que nos hacían entender la constitución del hombre. Y una de las cosas que uno aprende en este proceso es que en el diseño de esto que somos como seres humanos, tenemos unas partes que nos componen, así como si tuviéramos hígado, pulmones, cerebro. Digamos que estamos compuestos de varias formas de energía, no solamente la material, y que lo que tenemos nosotros como experiencia eh, es mucho más que lo material. Y en esa experiencia de formas diferentes de energía, uno logra entender cómo están organizadas. Por ejemplo, te voy a retomar un ejemplo de Platón, que eso es muy sabio, adaptado, involucrado y remozado a nuestra visión o teoría. Tú tienes un carruaje antiguo, ¿de acuerdo? Tienes un carruaje que tiene un caballo, que tiene un cochero. Y la primera pregunta que uno hace, bueno, ¿y para qué fue hecho ese carruaje? ¿Fue hecho para el carruaje mismo? ¿Fue hecho para el caballo? ¿Para qué o para quién fue hecho ese carruaje? La respuesta inmediata es, ajá, fue para llevar personas o para llevar una Ujú, carga, como tú quieras, pero en todo caso, digamos que inicialmente para llevar personas. Muy bien. Pero está presente el carruaje, está presente el caballo, está presente el cochero y lo más importante, ¿qué es? ¿Para quién está hecho todo? Para el pasajero. Y algo bien interesante. Yo tengo el caballo y tengo el carruaje, pero si no los tengo unidos, no funcionan. claro. Y yo tengo un caballo y tengo un cochero, pero si yo no tengo unas riendas, no funciona. Pero además tengo un cochero y un pasajero. Y si el pasajero no comunica al cochero,
el destino al que quiere llegar no funciona. Es decir, el ser humano es como esa unidad, el cochero, la unión que va entre el caballo y el cochero, el carruaje, perdón, entre el caballo y el cochero, y la unión que son las riendas. Y en la medida en que uno va entendiendo esto, por ejemplo, se da uno cuenta que el cochero se parece mucho al pasajero, a imagen y semejanza de, y que ese pasajero es el que da la instrucción y la orden. Entonces dice, ajá, o sea que es posible que este cuerpo sea pasajero, temporal en el tiempo, y que lo verdadero en mí es el pasajero. Lo esencial en mí es lo que habita en mi interior, es algo que viene y que trasciende mi propia materia, lo cual significa que lo que llamamos esencia, alma, espíritu, con lo que ustedes, nosotros decimos esencia para no discutir tema de espíritu, alma, etcétera, porque son Ujú. discusiones dialécticas. Lo esencial, la esencia, es perenne, es decir, trasciende nuestra temporalidad humana corporal. Eso hace entender más el plan divino, un plan perfecto superior. Entonces, cuando nosotros lo vemos y cuando hacemos una investigación, lo hice durante más de 20 años, en 9.000 pacientes, tomando cada mes, eran 3 días de inmersión completa, 3 días completos. Vamos a hacerlo algo parecido en Madrid, ahora en mayo, ¿no? 3 días completos de inmersión y hacíamos fotografías, mediciones estadimétricas y demás. Comenzamos a encontrar en lo que tú ves en el libro del Código de las Formas, que publicamos hace unos años, que es donde planteamos los hallazgos de lo que encontramos. Y es que hay patrones, patrones corporales, porque ahí nació el germen de lo que nosotros comenzamos a construir como la medicina como una sola. La medicina unificada, la teoría unificadora de las medicinas, como unir cuántica y física mecánica habitual. Eso fue lo que hicimos. En conclusión, entre más estudiamos, entre más investigamos, encontramos la presencia divina en nosotros. ¿Cómo crees que va a actuar la inteligencia artificial cuando conecte con nuestro campo biológico y al darse cuenta que la presencia divina en nosotros, yo le llamo la inteligencia divina, va a estar activa? Porque ahora mismo estamos hablando de tres inteligencias: la inteligencia biológica, la inteligencia artificial y la inteligencia divina. Base a esas tres inteligencias, ¿cómo crees que pueden interactuar las tres? Y si pueden interactuar, y qué puede pasar si hay un choque de trenes entre la IA y la ID, la inteligencia divina y la inteligencia artificial. O sea, ¿necesita un ser humano la inteligencia artificial si ha activado la inteligencia divina? Evidentemente, lo divino trasciende cualquier tipo de inteligencia que esté por debajo de su territorio. Es clarísimo que no. En la práctica, la inteligencia artificial no es todavía tan perfecta como la inteligencia natural, por ejemplo, biológica. No todavía. Más aquí el tema no es la tecnología que está reflejada en la inteligencia artificial, entre comillas, está reflejada en una computación cuántica, que es lo que es la inteligencia artificial, es cuántico. Por eso todo lo cuántico ahora está de moda. Eh, el tema no es la inteligencia artificial. Tomen ustedes la inteligencia artificial como si fuera un bisturí. Yo lo diseñé con un propósito. Aquí lo que lo diferencia es la utilización. Por ejemplo, ¿cuál es mi intención? Porque con el bisturí yo te puedo operar y te puedo salvar tu vida. Necesito entrenarme, estar intencionado para hacerlo y tener una técnica para realizar el proceso. Eso es la inteligencia artificial aplicada para beneficiar, para ayudar a los seres humanos. Pero yo tengo un bisturí
que en manos ignorantes que creen que saben, como por ejemplo poner al portero del hospital a que vea 5 cirugías y darle el bisturí para que opere, o esa misma persona simplemente se dedica a matar y a chuzar a las personas para violentarlos, para robarlos, ese mismo instrumento, en manos inadecuadas, mal intencionadas e ignorantes, se convierte en un arma criminal. Entonces, aquí el tema no es la inteligencia artificial misma, el problema es el hombre. Volvemos a caer en lo mismo. La intencionalidad, ¿desde dónde? Porque una cosa es, por ejemplo, saber, inteligencia artificial. Saber y hacer tienen conexión. Entonces, saber desde el ser divino permite que el hacer esté en correspondencia con lo armónico y divino. Es decir, será útil, benéfico, armónico. Pero hacer desde el no ser, es decir, desde el ego, de la intencionalidad equívoca, errónea del ser humano, permitirá que ese hacer sea malévolo, sea negativo, sea desarmónico, para ser mucho más gráfico. Entonces depende del ser humano y su intencionalidad. ¿Cuántas personas crees que son conscientes de esa inteligencia divina, que la puedan activar y la puedan utilizar sabiamente? Porque una cosa es que seamos conscientes de que somos un cuerpo biológico y que actúa de forma automática para mantenernos vivos y para que todo funcione correctamente, y depende cómo lo cuidemos, va a funcionar mejor o peor. Pero otra cosa es que seamos conscientes que hay una inteligencia divina detrás, que la podemos utilizar o no, que de alguna forma sabemos que está ahí o no. Entonces, a día de hoy, ¿tú crees que el ser humano es consciente de esta inteligencia divina? Y si lo es, ¿cuántas personas crees que son capaces de reactivarla y los beneficios que puede tener reactivar la inteligencia divina en un ser humano? ¿Sabes algo? Has tocado el botón de la caja de Pandora. Uh -huh. Durante 20 años, más de 250 seminarios de 3 días de inmersión, aislados en fincas, donde hicimos las investigaciones, hicimos un trabajo profundo a través de unas técnicas que llamamos seminario despertar. ¿Despertar a qué? De la Matrix. Ya en esa época, antes de la aparición de la misma película, lo planteamos. El Buda, Jesucristo, hablaban siempre de Buda es el iluminado, el despertado, el despierto. Y Jesucristo llamaba a mantenerse en vela, ¿no? Es decir, a estar despierto. Eh, en ese proceso llevamos a la persona por métodos y por técnicas a hacer una profundización en el interior, en esa quietud del estado para tocar a través de la mente quieta la esencia que llevamos dentro. Porque si no hay quietud, es difícil que el ego se conecte de la mente humana con esa mente superior interna, en el ejemplo del cochero que te comentaba. Eh, Nuestra experiencia de más de 9,000 y pico de personas que asistieron al seminario, que salieron y cambiaron sus vidas, según palabras propias de ellos, yo creo que la conciencia divina no habrá pasado el 7% de la población. Hoy yo creo que estábamos hablando de igual, 7 a 10% de la población. Tan es así que es muy probable que las experiencias que ha tenido la humanidad en los últimos años resulten de ese estado de dormidos de la población mundial. Ese estado dormido individual me golpeó y sorprendió muchísimo verlo reflejado en porcentaje en la comunidad global y cómo yo puedo manipular, orientar, guiar, conducir, como tú dirías, como la oveja, ¿no? Hacia donde uno quiera a esa población. Eh, y yo veía lo que sucedía, veía el lenguaje y las experiencias detrás de lo que se nos mostraba
en la pandemia, en toda esa época, todavía estamos en esos rezagos, que uno dice, no, increíble, la gente a cachetadas y no despiertan, les encanta además. Yo que tengo una intencionalidad que nace de mi corazón y de una misión que tengo clara en mi vida, eh, llego y me golpeo con una realidad, en realidad, pero realmente crítica, porque eh, veo que todos los místicos y los maestros han intentado despertar, despertar, despertar. Hay que persistir igual, y hay que trabajar igual y mantenerse en la misión que uno le encomendaron desde arriba. A mí, igual que las aves del cielo, no trabajan, no hilan, no tejen, hacen lo que les corresponde hacer. Vine a hacer una misión, es lo que me corresponde hacer, y si el agua de la lluvia, de la información y del trabajo que hacemos, cae en un jardín de flores, habrá más flores y habrá más jardín bello, pero si cae en un desierto, pues no va a pasar nada. Y el tema es que la mayoría de la gente está en un desierto interior. ¿Cuál ha sido la técnica que más os ha funcionado para reconectar como ser humano con esa inteligencia divina? Mira, hay un tema bien interesante porque hay dos cosas que uno debe tener muy claro. Uno es mi intencionalidad como humano para acceder a lo superior, muy loable, una intención válida, es una intención de trabajo de obrero, y ese camino se atraviesa, necesariamente atraviesa lo psicológico. Entonces, si no atravieso ese territorio psicológico, pasar a estados diferentes de conciencia, profundos y altos, no se hacen tan armónicos, porque son emergeres espirituales y no emergencias espirituales que se podrían lograr, y otros lo hacen a través de rutas como las drogas, otros procesos que respetamos, son rutas también diferentes a las que yo he asumido. Lo tengo claro como terapeuta. Para mí, mi elección es emerger y no emergencias espirituales. Eh, en ese sentido, entonces, cuando uno toma un camino desde abajo hacia arriba, lo que uno hace es eh, intencionarse desde la devoción por lo superior y una forma de religarnos, en nuestro caso, con la quietud mental, llámalo meditación, yoga, como quieras, eh, o visualizaciones, etcétera, oración profunda, desde no la razón, sino desde la corazón, desde el corazón, que es diferente. Pero uno se olvida de algo muy importante y es que la, la gracia viene de arriba. Y eso es así. Entonces, aprendí con los años que mi intencionalidad prepotente de intentar acceder a Dios desde mi limitación humana eh, era pretenciosa. Y entre más humilde y más dispuestos esté a cumplir con la misión que nos encomendaron de arriba, más fácil fluye la vida y más profundo es el trabajo que podamos entregar a los demás en beneficio de ellos, porque estamos al servicio de los demás. Entonces, ¿qué técnicas específicas? Desde lo humano, meditación, oración. Eh, para la parte psicológica, técnicas de psicología transpersonal, técnicas de respiración, holotrópicas o respiraciones diferentes, visualizaciones, PNL, enneagrama, han sido herramientas que están integradas en el seminario de despertar. La música, la música y la música más con el elemento musicosófico
que con elemento musical simple. Entonces, hay muchas herramientas, hay muchos conocimientos de Oriente y Occidente que hemos en su trabajo personal integrado. Yo sé que hay muchas técnicas y muchas herramientas ahí fuera y lo que me he dado cuenta que al final siempre volvemos al inicio, porque el ser humano ni es constante en utilizar ciertas herramientas, ni muchas veces entiende esas herramientas, con lo cual muchas personas se quedan en el camino en este proceso de elevación de su inteligencia o de aumentar su inteligencia divina. Pero hay una filosofía de vida, que cuando tú sigues esta filosofía de vida natural, que a lo mejor realmente pues, vosotros a nivel filosófico habéis abierto también esa frontera, eh, el ser humano ya percibe el mundo de otra forma, ¿no? Porque al final es un día a día, es un ser, es un estar, es un sentir, pero como no somos, ni estamos, ni sentimos, que estamos siempre en lo que piensan y lo que pensamos y lo que creemos y lo que proyectamos con esta mente, al final ni estamos visualizando un buen futuro, ni estamos aprendiendo de nuestro pasado. Con lo cual el presente se vuelve caótico, desastroso y de alguna forma no te conduce a lo que realmente eres en esencia. ¿Hay una filosofía de vida que tú entiendas o que percibáis que es aquella que un ser humano puede seguir en su día a día de forma natural, de forma cotidiana, para que realmente desde el presente construya y fluya hacia el futuro y hacia su mejor futuro a nivel cuántico? Porque al final las líneas temporales se abren y hay una infinidad de líneas temporales a las que puede acceder cada ser humano. Y al final, desde lo que vamos, desde donde nos construimos, es desde el presente. Pero ¿cómo tenemos que estar en el presente para construir la mejor línea temporal? Para construir la mejor línea temporal armónica para el futuro, tenemos que desconectarnos del pasado desarmónico que construimos. Y para desconectarnos del pasado desde la reconexión cuántica, debemos llevar un acto de conciencia. Por ejemplo, tú, Gina, hace 20 años, cuando éramos pareja, me insultaste, me agrediste, me invalidaste. Hoy, en mi presente actual, entonces podría sentir dolor y tener una herida frente a eso. Y no podría contigo reconstruir una relación porque he sido agredido. Mantengo esa cicatriz en mi corazón y en mi recuerdo y en mi memoria. Y tapizo las paredes de mi prisión mental y emocional con esa herida, con esos recuerdos del pasado. Eh, entonces, si yo voy a construir mi futuro con base en mi presente, por ejemplo, en mi relación, supuestamente, un ejemplo teórico, que ha sido herida, pues el futuro va a ser igual. Mas si yo cambio, cuánticamente hablando, mi conexión en el pasado y paso de la experiencia dolorosa negativa a la experiencia de aprendizaje, a lo que pudo ser, y cambio cuánticamente el tiempo, mi tiempo presente de ahora cambia y entonces mi futuro será diferente. Pero si yo traigo mi pasado al presente para construir un futuro con base en mi presente que pase parte del pasado, mi futuro será igual que mi pasado. Cuánticamente se puede cambiar, pero para cambiarlo implica un nivel de conciencia y de inmersión en ella que permita convertir, digamos, que lo negativo en positivo. Aquí abrimos otra línea, que es la conciencia. ¿Hasta qué punto somos conscientes de lo que sucede y lo que somos? Porque al final, base a lo que sucede, es cómo nos comportamos. Eh, pero si realmente conectamos con lo que somos y somos conscientes de lo que somos, ¿cómo actuaríamos frente a lo que sucede? Porque claro, o sea, Evidente, ahí entramos en el debate de si soy esencia, soy inteligencia divina y puedo conectar y puedo expandirme a otros mundos,
por qué me anclo a este mundo y por qué me bloqueo en este mundo, convirtiendo este mundo en mi propio infierno de vida cuando realmente puedo construir otro totalmente diferente como ser humano conectado a la inteligencia divina. Hay un problema aquí de semiótica, de semiología, de semántica. Ujú, eh, ¿Qué significa conciencia para quién? ujú. Eh, no se requiere la conciencia habitual cuando se tiene la conciencia. Estamos hablando de la naturaleza de la mente, y cuando hablamos de la naturaleza de la mente y sus dimensiones, caemos en un territorio comprensible desde la óptica de la mente humana, del ego humano, y siempre llega uno a la dimensión y territorio donde hay tal inmersión que la conciencia simplemente hay que permitirla fluir. ¿Cuál sería la idea? La conciencia está en ti. Digamos que la conciencia está en la esencia, es decir, en el pasajero que está en esa figura que hemos puesto como ejemplo. El pasajero comunica, y el comunicarlo lo hace, digamos que con luz y sonido. Los pensamientos que se transmiten en forma de sonido o de luz, lumínica, imágenes o lo que quieras, es la forma como pensamos. Nosotros pensamos neurofisiológicamente en luz y sonido, como luz y sonido, y lo transmitimos de esa manera, para comunicar esa información. Eh, pero cuando esa información debe llegar de la esencia del pasajero al cochero, el cochero es la mente humana, es el doctor que tengo frente a mí, es el doctor que tengo frente a mí que ha estudiado 20 años de psicoanálisis o 20 años de física. Ese es el ego. El ego siempre es ignorante porque generalmente como doctores que somos los más ignorantes porque creemos que sabemos. Entonces, cuando la luz, entre comillas, la luz de la esencia de tu pasajero, de lo divino, de la conciencia, pretende llegar a tu mente humana, llega de mente a mente, de una mente superior a una mente humana, y pasa por un decodificador. Cuando la luz pasa por un prisma, el prisma revela y expone la luz y expone el arco iris de posibilidades y de colores. Más, si ese prisma está con una escayola de yeso, resultante de conceptos, de creencias, de sistema de creencias que además son limitantes, de emociones que nos han generado unas heridas, entre comillas, neurofisiológicas permanentes, evidentemente la luz no pasa. Entonces la mente queda a cargo y en vez de llevarnos el carruaje de Madrid a Santiago, nos lleva de Madrid a Alicante, porque la mente cree que ese es el camino apropiado y no reconoce el verdadero camino que nos corresponde transitar, porque nos llenamos, nos densificamos. En otras palabras, es muy sencillo. Por eso, cuando a un maestro le preguntaron, ¿tú tienes un maestro? Él dice, sí, tengo mi maestro. Ponle Jesús, bueno, u otro nombre, como quieras, Jesús. Y bueno, tú quieres ser como tu maestro. Y digo, no puedo ser como mi maestro. El maestro es el maestro. Yo simplemente soy un discípulo. Pero parecieras. Mira, mi trabajo es manifestarlo. Tanto, tanto que mi labor permanente es ser como un mar en la orilla, calmo, transparente, para que cuando me vean a mí, solamente lo vean a él. Creo que está en la profundidad de lo que se ve en las apariencias de las formas externas. Entonces, aquí el trabajo no es tan complejo.
porque hay algo bien interesante que encontramos en el camino. El ser humano se ha pasado la vida buscando ser lo que ya es. Es una locura. Y ese es el destino final. Poderlo Ujú. vivir desde esa conciencia de la que tú hablas. Como bien has dicho, es una locura total que Estamos estemos buscando locos. lo que ya somos. Es increíble, pero es Total. así. Eduardo, quería darte las gracias por participar todos los meses con tus artículos en la revista. Nos aporta Con muchísimo. gusto. También comunicaros que estamos ya a puntito de lanzar la web con el último número para que lo podáis leer y ya podáis acceder a la revista después de 2 años del enjambre de la reina. Con cada artículo vamos a lanzar la web, gracias a José María que nos está ayudando a construir esa web y bueno, que la podréis adquirir por tan solo 1,99 o una suscripción anual. Así que hemos trabajado muchísimo para que esto salga así, vamos a continuar trabajando, ampliando la información, ampliando la conciencia, trabajando esa inteligencia divina y espiritual y que al final podamos comprender que el mundo es mucho más sencillo de lo que parece. Y la gran locura es estar buscando aquello que somos, como bien ha dicho Eduardo. Así que, Eduardo, muchísimas gracias. ¿Quieres decir alguna cosita? ¿Cuándo vamos a disfrutar de tu libro? ¿Cuándo vamos a disfrutar de todo lo que nos tienes preparado de aquí en adelante? Te cuento que este año ha sido un año muy especial, ¿sabes? Muy, muy Uh -huh. especial, porque salen 4 libros este año, ya Wow. está en prensa el primero, en prensa en español y en alemán. Tiene versiones para buscar la sanidad o sano es santo, es armonía. Entonces, invitar a la autosantidad o autosanación, habida cuenta de las experiencias que hemos tenido en los últimos años con los temas de la pandemia y lo que, digamos, que hemos detectado en nuestra estructura médica mundial, el sistema médico mundial, digamos que tiene fortalezas y algunas debilidades que es complicado vivirlas porque uno como médico, que es mi profesión de base, le duele porque nuestra formación ha sido para sanar, apoyar sanaciones en los demás. Entonces, este año estamos trabajando en esos libros, en hacer cursos para médicos en estas ciencia y espiritualidad. De hecho, el libro del código molecular es el planteamiento de la unidad, de esa teoría unificadora de la medicina con base en la física cuántica y mecanicista, explicada en detalle, de manera además lo más sencillo posible, eh, y diplomados en estos temas, el seminario Despertar que vamos a dictar en Madrid en 23, 24 y 25 para un grupo de personas y comenzar a construir una mini escuela de crecimiento personal eh, y seguir trabajando para Dios en lo que nos ponga a hacer Él. Pues muchísimas gracias, Eduardo, por estar compartiendo este ratito con nosotros aquí en Onda España TV. Nos vemos en el siguiente programa y un besito a todos. No busquéis lo que ya sois, es la gran locura. Yo me quedo con esto porque ha sido la pincelada perfecta. Así que muchísimas gracias y un besito enorme. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias, muy amable. Gracias.